cárcel y se divirtieron a costa de él. Y lo pusieron de pie entre dos columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo, quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Habían además como 3000 personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez, y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. Luego buscó con las manos las 2 columnas centrales sobre las cuales descansaba todo el templo, y apoyando sus manos contra ellas, gritó: mueran conmigo los filisteos. Entonces empujó con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos y todos los parientes de Sansón y recogieron su cuerpo y lo enterraron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Durante 20 años Sansón había sido caudillo de los israelitas. ¿Amén? Amén. ¿Qué es un caudillo? Un caudillo era un juez en ese momento. ¿Listo? Sansón fue escogido en ese tiempo para el pueblo de Israel, porque se encontraban allí como esclavos, se encontraban cautivos en el pueblo de los filisteos. Entonces sucede que Sansón fue un hombre que Dios levantó para destruir a los filisteos. Y como todos conocemos la historia, Sansón fue un hombre fuerte, ¿cierto? Con una fuerza sobrenatural mucho más. Era un hombre, según lo que relatan, era un hombre muy apuesto, ¿sí? Era un hombre robusto, era un hombre bien parecido, ¿sí? Era como, digamos, como en este tiempo, pues pongámosle así, estos actores de televisión así todos fornidos con sus pectorales y todo eso, pero había algo en él que era algo sobrenatural, y era que era un hombre lleno de la gracia de Dios. Era un hombre totalmente apartado. Y ustedes conocen la historia, que se enamora de una mujer filistea que es contratada, que es la que le va a cortar el cabello, y ustedes saben que esta mujer le corta el cabello y este hombre pierde toda su fuerza, ¿cierto? Ahí llegamos al momento. Sucede que después de que Sansón le cortan su cabello y lo tienen cautivo, lo tienen preso, pues a él le crece nuevamente su cabello. Pero dentro de toda la historia, él también pierde los ojos. O sea, ¿qué queda? Ciego. A él le sacaron los ojos. Bueno, ahí es lo que, hasta ahí es donde vamos a empezar a desarrollar la historia. Sucede que Sansón le dice a alguien, estando ciego, y que lo van a llevárselo para un templo, porque ¿qué van a hacer en ese templo? Si volvemos a leer la palabra, dice que se llevaban en ese momento a Sansón porque se iban a burlar de él, iban a jugar con él, y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Se burlan de nosotros. Las personas que no están en el espíritu y las personas que están en el mundo y ven el sufrimiento del Hijo de Dios, lo que hacen es burlarse del mal ajeno, burlarse de la desdicha de un siervo de Dios. Eso es lo que hace el enemigo, burlarse del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en pasillos de burlas? ¿Sí? Uno va por una calle y la gente no dice: ¡ay, qué hubo, Yadira! No, sino viene a cuchillear. ¡Ay, allá va la pobre de Yadira! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, no! O muchos se reirán: no, esa Yadira, ¿cierto? Y empiezan a burlarse, porque esa es la táctica del enemigo. El enemigo, cuando lo ve a uno preso, cuando te ve desvalido,
sin fuerzas y ciego y destruido, el enemigo lo que hace es burlarse y coger de tu vida como un juguete, como un juego. Y eso es lo que hace el enemigo en este momento con Sansón. Tráigalo para acá. Pero esos eran los pensamientos del hombre, del enemigo. Pero en los pensamientos de Dios y en los pensamientos de Sansón ya había un plan. Y el plan era que ese día los enemigos iban a ser destruidos. Dice que Sansón, dice la palabra que él estaba ahí, ciego, de pronto con sus manos atadas, encadenado, toca los muros. Y con todas sus fuerzas, porque el enemigo no se había dado cuenta que ese hombre que estaba ahí ciego ya había recobrado fuerzas. A ti y a mí nos pueden mirar abatidos, supuestamente, arruinados, enterrados, sin salir, ¿cierto? Allí metidos, que nadie nos ve. Y la gente dice, no, pobrecitos, los veo mal. Pero lo que no sabe el enemigo es que cuando Dios nos lleva a la cueva, cuando supuestamente estamos presos, a nosotros nos crece el cabello. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos crecen las fuerzas. Amén. Amén. A nosotros, el Espíritu Santo se mete dentro de nosotros, lo que hablábamos antes, Isabel. Dios se mete, Él toma el control de mi vida y Él guía mi vida y me da fuerzas para seguir hacia adelante. Amén. Amén. Cuando el enemigo me quiere ver a mí destruida, ¿cierto? Y se quiere burlar de mí, Dios permite que yo salga a la luz. Pero allí hay una sorpresa, y es que lo que un día habían quitado de mí tiene que volver a crecer. ¿Qué te han quitado, Isabel? Que es el tiempo que empieza a crecer. ¿Qué te han quitado? ¿Qué nos han quitado nuestros enemigos? ¿Qué nos han robado a escondidas o a la fuerza? El enemigo, ¿qué nos ha quitado? ¿Qué nos ha dolido? Y que uno siente que eso ha muerto. Yo me imagino en el momento que Sansón despierta y ve que tiene su pelo cortico. Ya no era el abundante, el pelo, el largo, sino ve los ñocos en el piso. ¿Cómo se lo iba a pegar? El pelo que le quedaba acá estaba vivo, pero el que estaba en el piso estaba muerto. ¿Cuántas cosas tenemos que ver que en nuestra vida quedan ñocos? Cosas pequeñas que uno dice, ¿cuándo volveré a ser el mismo o la misma? O decirle al Señor, Dios, mire lo que me quitaron, y ver que eso está muriendo, que eso ya está muerto y que no podré recogerlo para pegarlo. La fe se acaba, la esperanza se acaba, pero lo que el enemigo no sabe es que cuando crece nuevamente lo que un día perdí, en el nombre de Jesús es más poderoso. Amén. Si yo antes tenía una porción, pongámosle una medida a la fe. Si yo antes tenía 1 kilo de fe, vamos a ponerles una comparación. Cuando el Señor nuevamente se reposa en mí, y en ese momento donde yo puedo estar abatida, allí en el silencio, allí en el medio de la soledad, Dios me va a dar entonces doble porción de lo que yo ya había perdido. Amén. Habíamos dicho, ¿qué? ¿1 libra? ¿1 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Entonces yo ya voy a tener entonces 2 kilos de fe. Amén. Es una comparación. ¿Qué cosas nos han arrebatado, que nos han dolido? ¿Qué cosas nos han quitado, que ya no podemos ni ver, sino simplemente palpar? Porque tú puedes tocar, pero ya no ves nada. Y Sansón sabía que su cabello había vuelto a crecer. El enemigo no lo sabe. Mire, la soledad es difícil, sí. Estar en la cueva, en la cárcel,
es difícil, pero es allí donde realmente conocemos a Dios. Amén. Amén. En el medio de la soledad es cuando más conocemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la soledad a veces es tan importante? ¿Por qué? Porque no hay chismes, no hay comentarios, no hay quien te lleve ni te traiga razones de nadie. Solamente escuchas la voz de Dios. Amén. Cuando tú estás sola, cuando yo estoy sola, yo no tengo con quién hablar. Y el silencio de mi mente me permite escuchar la voz de Dios. Pero cuando yo estoy rodeada de tanta gente, la voz de Dios se pierde como una más. Y yo no alcanzo a comprender, ni a entender, ni a escuchar la voz de Dios. Yo me imagino a Sansón allá ciego. Y yo imagino al pelado que le llegó y le pudo haber dicho: hey Sansón, aquí están las dos columnas, aquí le hizo el favor y ya. Y la gente, ¡ah! Mírelo, mírelo. Yo me imagino que pasaban y lo empujaban. Pero Sansón iba atado. De pronto una cadena larga, de pronto pudo haberla cogido así, o simplemente hizo el tacto así, de pronto pudo haberla tocado. Pero de cuántas cosas a veces nosotros tenemos que desprendernos, porque el enemigo a veces nos tiene atados, ciego atados. Y a veces hay momentos en que uno se tiene que levantar empoderado del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, toda atadura que esté en mi vida, hoy se deshace en el nombre de Jesús. Y es tiempo de levantar las manos hacia arriba. Pues ni modo que levantemos hacia abajo, pero me refiero en el sentido, es tiempo de levantar nuestras manos hacia el cielo, hacia la gloria de Dios, y decirle: Señor, aquí estoy. Amén. Amén. Señor, desátame de mis enemigos. Y hoy se derrumban los muros. Amén. Y hoy mato a mis enemigos. Hoy mato a mis enemigos. Y podríamos estar hablando físicamente que mis enemigos tienen que morir muchas veces físicamente. No lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. Que se haga la perfecta voluntad sobre nuestros enemigos. Amén. Pero yo se los entrego, Señor. Porque Dios tiene que hacer justicia sobre mí. Dios es el dueño de la vida y del respirar de cada ser humano. Yo aquí no estoy diciendo que todos mis enemigos se van a morir, no, sino que esto se lo entrega a la perfecta voluntad de Dios. Pero Sansón mató a sus enemigos cuando levantó sus manos y se despojó de las ataduras que tenía, tocó los muros y dice que el templo de los filisteos cayó sobre ellos. Obviamente Sansón muere ahí, porque obviamente también tiene una consecuencia de su desobediencia, de haberse acostado con una mujer filistea. ¿Correcto? Pero hay una gran diferencia, mujeres. Y es que nosotros estamos cogidos de la mano de Dios y vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Y que vamos escogidos de la mano de Dios, diciendo: Señor, ¿dónde pongo el siguiente paso? Señor, ¿dónde pongo el siguiente paso? Y paso a paso tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Es decir, yo le voy a hacer, como dicen los niños: Señor, yo te voy a hacer caso. Yo voy a obedecer, Señor. Si tú me dices que tengo que entrarme por acá, pues por aquí me meto. Amén. Pero si Dios me dice: te vas a quedar aquí, pues aquí me quedo. Si Dios te dice: sal corriendo porque te van a matar, pues yo salgo corriendo porque me matan. O sea, yo tengo que obedecer la voz de Dios. De cuántas cosas Dios nos tiene que zafar, quitar esos yugos, esos opresores, esos enemigos. El enemigo muchas veces se estará burlando de cada uno de nosotros. Pero lo que no sabe es que cuando estemos allí presos, es cuando la gloria de Dios se mete acá y crece dentro de nosotros. Porque cuando llegue el momento de salir, la gloria de Dios se va a desprender de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Y ya nunca más seremos igual. Así actúa Dios en la vida del obediente.
Porque yo podré un día estar atada de manos, de manos, de pies, estar atada. Quizá yo puedo estar ciega. De pronto me pudieron haber quitado lo más lindo, lo más sagrado. En este caso fue Sansón, el cabello. Pero cuántas cosas hemos amado, ¿cierto? Que nos han quitado a nosotros. Pero eso que un día nos quitaron va a crecer, pero diferente. Amén. Yo les voy a contar algo. Sucede que cuando doña Rosa, mi suegra, le diagnosticaron cáncer, desde dentro de toda su radio, no sé qué, quimioterapia y todas las cosas que les hacen, doña Rosa quedó calvita. Calva. Y doña Rosa tenía el cabello mucho más apretado, apretadito, era pelito más apretado, más crespo. Pero cuando doña Rosa le empezó a crecer ese nuevo cabello, ¿fue igual, doña Rosa? Totalmente diferente. Hace mucho. Sí, es un pelo totalmente diferente. ¿Sí? Lo que un día el enemigo quita, ya no va a ser el mismo. Amén. Ya no va a crecer de la misma forma. Hace unos días yo miraba un programa. Mire, no todo programa que uno ve, hay que mirar en la profundidad la situación. A mí me gusta mucho mirar los programas de belleza, que cómo se arreglan el pelo, y que imperfectos de las cirugías, todas las cosas que a veces a algunos nos gusta mirar. Algunos, no sé, que a todos no les gusta todo eso. Pero sucedió que llegó una chica con un gran problema, que se había tinturado, tenía 22 años, pero se había tinturado su cabello desde los 15. ¿Calor? Esto me hace recordar algo. Dice, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Sí. Esta palabra la utilizan mucho en conferencias de matrimonio, que el esposo y la esposa y bueno, y todo esto. Pero ahí está hablando de que uno con el otro se calienta, que el uno con el otro se guía, que uno con el otro se levanta, ¿cierto? Cuando uno tiene ese apoyo. Pero al final dice, y además, mire lo otro, o sea, es que la palabra está diciendo, pero mira además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Nosotros podemos estar en medio de la soledad, podremos estar en medio de las dificultades, aparentemente. Pero tenemos que tener la plena seguridad que hay un Padre, que hay un Jesús y hay un Espíritu Santo que siempre estará con nosotros. Amén. Que Dios es mi Padre y mi Creador, que Jesús es el camino y la verdad, y que el Espíritu Santo es la lámpara en lo alto para mis pies, para que yo no tropiece. Amén. Amén. Porque yo no voy a estar sola. Hay una cuerda que ataba a Sansón, pero hay algo que también está aquí dentro de mí, en el cual yo me tengo, llamémoslo así, atar, que yo me tengo que coger, y es de la mano de Dios. Amén. Y que yo no me puedo soltar de ahí. De estos lazos, yo no me puedo soltar. ¿De qué lazos estás cogido? De los lazos de la vida que te llevan como un títere, de un bien, de uno que viene, otro que va, que te lleva, que te arrastra. ¿O realmente estamos cogidos de la mano de Dios? Dice la palabra en Oseas, también nos habla de lazos. Dice que el Señor los enamora con lazos de amor. Con lazos de amor. Tenemos que estar atados, ¿sí?, a la presencia de Dios. Dice la palabra también que todo lo que sea atado o desatado en tierra también tiene que ser atado y desatado en la tierra, en el cielo. Amén. Amén. ¿Sí? Mire, estar atados a Dios. Yo obtengo beneficios, obtengo milagros. Pero si yo estoy suelta en el mundo, créame que el viento pasará, me llevará, me traerá. Como una bolsa una bolsa en la calle. Pasa el viento, ¡fum!, se la lleva. Pasa otro viento, ¡fum!, la devuelve. Pero cuando yo estoy cogida de la mano de Dios, sé que tengo una dirección.
Amén. Sé que ya no puedo mirar hacia atrás, que tengo que mirar hacia adelante. Sansón tenía una dificultad y sus enemigos lo llevaban. Pero él llevaba un plan B. ¿Cuál es el plan B de Dios para nosotros? Hasta aquí podríamos estar hablando que fue un plan A. Hasta aquí nos ha llevado Dios. Lo que pasa es que nosotros no sabemos mañana qué puede suceder en nuestras vidas. ¿Qué planes tiene Dios para con nosotros mañana? ¿Qué planes? Porque los de él ya están hechos. Exacto. Ya están listos. Ellos ya están listos, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, Señor, yo me cojo de tu mano y yo sigo, Señor, por donde tú quieres que yo siga. Pero un día mis enemigos se han burlado de mí, pero otro yo los miraré destruidos, a mis enemigos. Ninguno de estos filisteos se arrepintió, había maldad en sus corazones. Ay de mis enemigos que no quieran reconocer su maldad. Eso es así de sencillo. Pero nosotros estamos confiados en Dios, de que Dios va a hacer con nosotros grandes cosas. Amén. ¿Cuántas cosas el enemigo, nuevamente retomando el tema inicial, el enemigo me ha quitado? ¿Cuántas cosas nos ha quitado el enemigo? Pero sabemos que con Dios podemos recuperar todo eso, pero aún mayor. Eso le pasó a Job. ¿Cuántas cosas el enemigo no fue y le quitó? Pero se las tuvo que devolver. Les fue de vuelta, dice que 3 veces más. 3 veces más. Un día perdiendo yo un dinero, yo creo que le he contado, perdiendo el dinero en una billetera, yo me quedé muy triste. A los días el Señor me dijo, es que para perder es necesario muchas veces, para ganar es necesario muchas veces perder. Perder algo que nos duele. Perder algo que nos duele. Nosotros no sabemos Dios en el momento también qué nos pide. Algo que también tenemos que quitarnos. Estoy recordando en este momento, un día yo salí, me habían pagado, yo trabajaba medio tiempo, entonces yo ganaba la mitad de un mínimo. Yo fui, retiré mi dinero, iba a coger el bus para mi casa, y unos pasos más adelante, antes de llegar, había una indígena con su niñito. Ahí estaba el niño. Yo había echado casualmente, eso fue planeado por Dios. Yo no encontré dónde hacer una recarga de mi teléfono. Entonces yo cogí y metí 10,000 pesitos en el bolsillo. Y cuando yo voy llegando donde esa persona, el Señor me habla y me dice, entrégale los 10,000 pesos que llevas ahí. Y yo pues en todas mis necesidades y la mitad de un mínimo y todo, pues ustedes saben que es muy poco. Y yo le dije, yo pasé y la verdad no hice caso. Y cuando ya paso la posición de esa señora que estaba con su niño en la calle sentada, 2, 3 pasos más adelante de mí el Señor me habla, me dice, devuélvete, pero con voz de que me estaba regañando. De autoridad. De autoridad, Dios. Me dijo, devuélvete y dale los 10,000 pesos a esa mujer. ¿Sí? Yo me tenía que despojar de algo que a mí me estaba doliendo, que eran 10,000 pesos. Y en ese momento yo tuve una visión. Dios permitió que yo tuviera esa visión para Él recordarme de una promesa que Él siempre me ha dado. Y yo pude ver en esa visión que yo levantaba mi rostro hacia el cielo y yo levantaba las manos y llovían billetes. O sea, esa fue la visión. De pronto no va a ser así, que yo salga y me tengo que poner la sombrilla porque hoy va a llover billetes. No, precisamente. Lo que el Señor me estaba diciendo es que Él iba a cumplir lo que Él ha prometido sobre mi vida. Ese beneficio económico, esa bendición de Él de una economía. Amén. Amén. Conclusión, yo me devolví y le entregué los 10,000 pesos a esa señora. Pero no por la lluvia y el montón de billetes que caía sobre mí,
sino la confirmación de su palabra. Que nosotros tenemos que despojarnos de cosas que nos duele, porque Él nos va a entregar más. Exacto. Él nos va a entregar mucho más de lo que nosotros estamos entregando en ese momento. Entonces, son tres cosas. Dios, el enemigo nos puede quitar y arrebatar, pero tener la plena seguridad de que eso va a crecer y va a crecer de una manera diferente. Que hay cosas que nosotros mismos tenemos que aprender a despojarnos y que nos duelen, pero es necesario porque así mismo, de la misma forma, Dios nos va a devolver, pero aún mayor. Amén. Amén. Y tercero, que no nos podemos soltar de la mano de Dios, porque cuando yo soy obediente a su palabra, a sus mandamientos, a cada paso que Él me está pidiendo que yo haga, tengamos la plena seguridad de que nunca vamos a estar solos y vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo venció en la cruz. Murió en la cruz. Murió en la cruz. Pero por nosotros, por nuestros pecados. Pero resucitó para decirnos que hay vida eterna en el nombre de Él. Amén. Que lo que un día ha muerto se va a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Podremos muchas veces decir, no más, Señor, hasta aquí llego, boto la toalla, ¡fum! Aquí me morí, no más. Y Dios dice desde arriba, ¡ey, recoge la toalla y sigue! Sí. Porque es que Dios recoge la toalla y sigue. Y uno recoge la toalla y sigue. Pero hay situaciones, como antes hablábamos con Rosemary, en las situaciones más difíciles es cuando realmente sacamos El don. el don que hay dentro. que hay dentro de nosotras, Amén. realmente. Y no nos vamos a detener, Amén. no nos vamos a dar por vencidas. El enemigo pasará nuevamente y se burlará, dirá, nos atacará con palabras, pero hay un plan B para Dios con nosotros. Amén. Esperemos que Dios nos saque de donde estamos. Amén. Amén. Y ese día el enemigo tendrá que caer muerto a nuestros pies. Pero no como Sansón, que vamos a morir, no. Lo miraremos, nos vamos a sacudir los pies, daremos la media vuelta y nos marcharemos. Y el enemigo tendrá que quedarse ahí. Pero yo saldré victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Saldremos victoriosos en Amén. el nombre de Jesús. ¿Cómo va a ser el plan B? No sabemos. Pero esperemos el momento de salir de esa cautividad, de ese momento. Cuando la gente vea quiénes somos, la gente dirá, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué forma? Pero es que nosotros no vimos nada. O sea, ahí lo vimos siempre, lo mismo. Y cuando un momento a otro, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esto también me hace recordar una amiga me esperó como por 1 hora en un andén